Abramos la Biblia, por favor, en el libro de San Mateo, capítulo número 6, donde estamos estudiando el Sermón del Monte. San Mateo, capítulo número 6, por favor. Y estamos viendo nosotros aquí en el capítulo número 6, y el domingo pasado vimos los primeros 4 versículos, cuando el Señor Jesucristo habló sobre la limosna, y lo que estamos viendo son aspectos de nuestra vida que tienen que adorar a Dios. Y cómo se ve la adoración a Dios, y eso es lo que hablamos el domingo pasado, en Mateo 6, 1 al 4, la limosna. Y el domingo pasado decíamos aquí en Mateo capítulo 6, decíamos de que la limosna no tiene nada que ver con la ofrenda que se da en la iglesia, aunque hay ciertos principios que se pueden tener en cuenta, pero la limosna, hermano, tiene que ver, decíamos, en cuanto a ayudar al prójimo. Y ese es algo que el creyente tiene que hacer siempre, porque es algo que Dios en su palabra ha establecido, que siempre hay que ayudar al prójimo. Y como la misma palabra de Dios dice, que hay que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios así, de esta manera dice. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Ese es el aspecto de la vida número 1, el primer aspecto, sobre la limosna. Y ahora, si usted tiene sus apuntes, por favor, ábralo, y usted va a ver ahí en sus apuntes que dice en la parte superior, aspecto de la vida número 2, donde hay que darle gloria a Dios, darle alabanza, adoración a Dios, es adoración verdadera a través de nuestra oración. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, o algo de eso vamos a ver, porque esta segunda sección, o esta segunda parte que estamos viendo aquí en el capítulo 6, abarca los versículos 5 al 15, tal como usted lo tiene ahí señalado en sus apuntes. Dice, adoración verdadera a través de nuestra oración, Mateo 6, 5 al 15. Entonces son unos 11 versículos que tendríamos que ver, pero no lo vamos a hacer toda esta mañana. Y lo único que vamos a hacer, según lo que usted tiene ahí en sus apuntes, por favor, seguimos con los apuntes, es sección número 1, el modo de orar. El modo de orar, versículos 5 al 8, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y vamos a tener que correr un poquito, porque he invertido tiempo hablándoles un poco de la historia de la Biblia, así que tenemos que correr un poquito, ¿ya? Y le decía de que vamos a ver el modo de orar. Y hermano, usted sabe que la oración es clave en la vida del creyente. Todos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, necesitamos orar, ¿verdad? Yo creo que no puede existir un auténtico creyente, ya sea hombre o mujer, que no necesite orar. Esa es una característica de la vida del cristiano. El cristiano que, por ejemplo, aquel que dice ser cristiano que no lee la Biblia todos los días, no estudia la Biblia, aquel cristiano que no ora todos los días, o aquel cristiano que no se está congregando, hermano, sencillamente yo dudo que sea cristiano. Y aún le puedo decir, y no creo que sea cristiano, porque el verdadero cristiano necesita alimento. ¿Dónde está el alimento? En la Biblia. Todo cristiano necesita respirar. ¿Y cuál es la respiración del cristiano? La oración. Y todo cristiano necesita comunión, estar en familia. ¿Y cuál es la familia? La iglesia, hermanos. Por eso necesitamos pensar de esa manera. La oración es importante en nuestra vida. Y hay, hermano, yo no las he contado, pero solamente le puedo decir así que en toda la Biblia hay cientos de promesas en cuanto a la oración. Y solamente le quiero mencionar 2, yo les menciono, no vamos a los versículos, yo le voy a dar las citas. Por ejemplo, hay una promesa que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde se encuentra esta promesa? Jeremías 33, 3. Y inclusive muchos le dicen a ese versículo de Jeremías 33, 3, ¿cómo le dicen? Ese es el número del teléfono de Dios, le dicen algunos. Jeremías 33, 3, así dicen algunos, ¿no? Yo no sé. Pero luego otra segunda promesa que solamente por cuestiones de tiempo menciono 2, como dije,
ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y sigue hablando. ¿Dónde se encuentra esta promesa? En Efesios capítulo 6, versículo 18. En Efesios 6, 18, Pablo dice, orando en todo tiempo. O sea, el creyente tiene que orar en todo tiempo. Hermano, no solamente hay que orar en los momentos difíciles. No solamente hay que orar cuando estamos enfermos, cuando estoy pasando un problema. No solamente ahí. Algunos oran, por ejemplo, algunos jóvenes oran cuando van antes de dar su examen, ¿no? Ahí sí se recuerdan de Dios, ¿verdad? Diosito lindo, dicen, bueno, ayúdame en el examen. El problema es que muchas veces ni estudian y quieren que Dios haga un milagro, ¿no? Usted tiene que estudiar, pues, ¿no? Para que pueda aprobar el examen, ¿ah? Usted no vaya a pensar que Dios le va a traer toda la memoria de frente, ¿no? Yo soy profesor y en el seminario a veces veo a mis alumnos que están con la hoja ahí, están mirando al techo. Están orando, dicen. No han estudiado y quieren que aparezca la respuesta sobrenaturalmente, ¿no? Pero hay que orar en todo tiempo, ¿no? Ahora, algunos a veces dicen que el orar no es necesario, algunos dicen así, orar no es necesario porque Dios ya todo lo tiene establecido, la voluntad de Dios ya está hecha, entonces ¿para qué orar? Dicen algunos. Bueno, y por otro lado, otros se van al extremo de decir, no, sí tenemos que orar porque la oración, bueno, yo voy a emplear la palabra manipula, dice la oración manipula a Dios, la oración le hace cambiar a Dios. O sea, algunos creen que la oración lo puede a Dios hacer actuar de la forma que uno quiere. Y hermano, y eso tampoco es cierto, ¿verdad? No es así realmente. Es cierto que Dios ya todo lo tiene establecido, pero también es cierto que Dios quiere que nosotros intercedamos, que oremos fervientemente por algo. Y hermano, y siempre cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo entendiendo que Dios siempre tiene que hacer su voluntad en todo. Usted recuerde la oración de Cristo en el huerto del Getsemaní. Él decía, él estaba sufriendo antes de morir, ¿no? Y él decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga según como yo quiero, sino según como tú quieres. O sea, según la voluntad de Dios. Hermano, usted recuerde que siempre la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender todos nosotros. Ahora, el Nuevo Testamento enseña bastante sobre la oración, bastante, hermanos. Solamente permítame mencionar así rápidamente 3 asuntos que hay en el Nuevo Testamento sobre la oración. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesucristo que invirtió mucho tiempo en la oración. Usted, si lee el Evangelio de San Lucas, usted va a encontrar que Cristo pasaba orando bastante tiempo. Él era un hombre de oración que siempre pasaba tiempo de rodillas. Él se apartaba a un lugar solitario y él oraba bastante. Inclusive durante las noches él pasaba mucho tiempo en oración. Luego tenemos, por ejemplo, a los discípulos de Cristo, los apóstoles, que ellos siguiendo el ejemplo de su maestro, el Señor Jesucristo, ellos también eran hombres de oración. Y lo tercero que le quiero mencionar así a pasos agigantados es que las epístolas del Nuevo Testamento nos enseñan bastante sobre la necesidad de orar cada uno de nosotros. Hermanos, hay harta enseñanza en la Biblia sobre el tema de la oración. A lo largo de mi vida cristiana, porque usted sabe que yo asisto a la iglesia, acepté a Cristo en mi corazón a la tierna edad de 8 años, hace ya bastante tiempo, y hasta el día de hoy no sé quién es la dama que me guió a los pies de Cristo. Algún día la encontraré en el cielo, pero a lo largo de mi vida cristiana han habido libros que yo he leído y hasta ahora leo, y actualmente estoy leyendo un libro sobre la oración también, que me han servido libros para poder descubrir la riqueza, la hermosura de lo que es la oración. Bueno, y hay muchos libros, ¿ah? En verdad no tengo idea de cuántos libros existen en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, en todos los idiomas que hablan sobre la oración. Pero yo sí le puedo decir que son miles de libros, hermanos, y a veces no podemos leer todos, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, dos de estos libros que a mí me han servido bastante en mi vida cristiana y que usted hoy en día lo puede encontrar en internet, porque usted en internet encuentra muchos de estos libros en PDF y se lo baja y usted puede leerlos o los imprime, ¿verdad? Por ejemplo, hay un libro que es chiquitito, pero que es maravilloso, que se llama ¿por qué no llega el avivamiento? O sea, no es una pregunta, sino sí es una pregunta, es una pregunta que dice, ¿por qué no llega el avivamiento? Y el autor se llama Leonardo Ravenhill. Este librito, hermanos, lo leí hace mucho tiempo y es tremendo libro. Ese hombre, el hombre que escribió este libro, ¿por qué no llega el avivamiento? Cuando usted lo lee, parece un profeta del Antiguo Testamento que está hablando sobre la oración dirigiéndose a la iglesia del Señor. Yo le animo, búscale ese libro, así lo va a encontrar usted en internet. Es un libro que tiene tantos años que ya sus derechos están ya abiertos, son públicos. ¿Por qué no llega el avivamiento? Es una pregunta y el autor es Leonardo Ravenhill. Un segundo libro y el último que quiero mencionar fue escrito por un tremendo hombre de Dios también hace más de 100 años. Él se llamaba Bunz. Y Bunz, hermanos, él escribió todo bastante sobre la oración. Pero uno de esos libritos que yo leí cuando era adolescente y que hasta ahora lo tengo marcado en mi mente y en mi corazón, y hasta el día de hoy tengo ese libro en mi biblioteca como una joya. Yo digo, algún día cuando me muera lo van a poner en el Museo Fernando Hidalgo, ¿no? ¿Ya? Lo tengo ahí, hermanos. Ese libro se titula El Predicador y la Oración. Ese libro, hermanos, qué tremendo libro. El Predicador y la Oración de Bunz. Bunz se escribe Bones. Así se está tomando nota, ¿no? Para buscarlo. Bones. ¿Ya? Bones. Así se escribe, ¿no? Pero hermanos, Dios ha usado a muchos hombres para hablarnos sobre la importancia de orar. Pero ahora vamos a ver algo que dice Dios en su palabra en la Biblia. Ahora, nuestro pasaje de Mateo capítulo 5, versículos 5 al 8, lo vamos a dividir en dos partes, como usted tiene en sus apuntes, para que podamos sacar el máximo provecho, ¿verdad? Porque la única manera de comer un buen filete cuando le ponen a usted en la mesa, en el plato, es que usted coja el tenedor y el cuchillo y lo parta, ¿verdad? Y cuando usted lo parte, usted lo puede degustar y qué rico, ¿verdad? Ya le estoy haciendo antojar de un buen filete, ¿no? Ahora salen corriendo a comer su filete ustedes, ¿ah? Bueno, la primera parte que vamos a ver aquí, es lo primero, coja su lápiz ahí, es la audiencia de la oración. La audiencia de la oración. O sea, a quienes estamos hablándole, quienes nos están oyendo en la oración cuando nosotros oramos, en Mateo capítulo 5, ahí el versículo 5 y 6, es donde estamos, capítulo 6, versículos 5 y 6. Pero lo primero que vamos a ver es que existe una falsa audiencia, y más abajo usted puede ver en el número 2 que dice, hay una verdadera audiencia. Ahora, la falsa audiencia, y escriba ahí por favor, son los hombres. Los hombres es la falsa audiencia. ¿Qué dice el versículo número 5? El versículo número 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ya en los versículos anteriores del 1 al 4 el Señor había descrito a los hipócritas. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, o sea los hipócritas, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Y para qué oraban? Para ser vistos de los hombres. Y la palabra termina diciendo, el Señor termina diciendo ahí el versículo 5, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, en el judaísmo de la época de Cristo, hermanos míos, ellos habían corrompido las enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso es lo que Cristo está condenando al judaísmo de la época, de su época. Y le quiero decir de que el judaísmo de hoy en día también es una religión que está corrompida, es una religión que no enseña la palabra de Dios. Hermano, usted tiene que entender eso, ¿ah? Porque a veces hay cristianos que mucho exaltan al judaísmo, pensando que el judaísmo es lo máximo. Hay algunos cristianos que quieren ser judíos, ¿verdad? Se lo digo, hay cristianos que les gusta escuchar música judía, todo lo que es religión judía lo exaltan hasta las nubes, pensando que es lo máximo de lo máximo de lo máximo. Y yo le quiero decir que usted está equivocado.
El judaísmo es una religión que hoy en día es una religión falsa, equivocada, errada. Y todos los que guardan el judaísmo sin Dios, sin Cristo, se van al infierno. Al igual que aquel que se mete a cualquier religión sin Cristo. Ahora usted dirá, y pastor, ¿y por qué dice usted eso del judaísmo? Porque Cristo, ¿qué dijo? Nadie puede venir al Padre si no es por mí. La única manera de llegar al Padre es a través del Señor Jesucristo. Y yo le pregunto, ¿el judaísmo presenta a Jesús como Salvador? No lo presenta, ¿verdad? El judaísmo no cree que Jesús de Nazaret es Mesías, Dios. Ellos rechazan a Jesús. Entonces el judaísmo es una religión falsa. Eso entiéndalo usted muy bien. Entonces el judaísmo de la época de Jesús, al igual que hoy en día, habían añadido cientos, miles de reglas y leyes a la palabra de Dios. Ellos habían hecho todo un ritual para el momento de orar. Ellos habían establecido, por ejemplo, de que todo judío tenía que orar 3 veces al día, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, al mediodía y a las 3 de la tarde. Cuando llegaba a las 9 de la mañana, yo no sé si tocarían una trompeta como hace en el mundo musulmán, porque los musulmanes tocan una trompeta en sus países donde ellos están, y a las 9 de la mañana los judíos tenían que arrodillarse, estuvieran donde estuvieran, para orar. Cuando llegaba el mediodía, lo mismo, tenían que arrodillarse para orar, y a las 3 de la tarde otra vez tenían que arrodillarse para orar. Esa era la práctica que los judíos tenían en ese entonces. Ahora, habían judíos piadosos que lo seguían estrictamente, pero ellos buscaban siempre que hacerlo en una forma privada, tranquila, sin necesidad de tener que llamar la atención. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan al profeta Daniel? ¿Ustedes recuerdan cuando lo arrojaron al foso del profeta Daniel? Al foso de los leones. Pero ¿ustedes recuerdan por qué lo arrojaron al foso de los leones? Porque el rey había sacado un edicto. El rey era el amigo de Daniel, pero al rey lo habían engañado. Y el rey había sacado un edicto diciendo: durante tantos días nadie puede orar ni adorar a otro Dios si no es a mí nada más. Y la Biblia dice en el capítulo 6 de Daniel, en el versículo número 10, Daniel 6:10, de que Daniel, de acuerdo a su costumbre, fue a su casa, entró a su aposento, o sea, su dormitorio, abrió sus ventanas, porque esa es una práctica que tienen los judíos, porque los judíos, hermanos, siempre ellos oran arrodillándose en el sentido hacia donde ellos piensan que se encuentra la ciudad de Jerusalén. Si para ellos la ciudad de Jerusalén está en ese sentido, ellos se arrodillan en ese sentido, para allá. Es parte de su práctica que ellos tienen. Y la Biblia dice que en Daniel 6:10, Daniel se arrodilló de esa manera y él comenzó a orar de acuerdo a su costumbre. Y en el versículo de Daniel 6:10 dice que él hacía eso 3 veces al día. 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Todos los judíos lo practicaban, lo hacían. Ahora, ¿cuál es el problema con el rito? Porque ese es un rito que no está en la Biblia. ¿Cuál es el problema con el rito? Hermano, los ritos, si se establecen y se guardan sin Dios, un rito sin Dios, ese rito no sirve de nada. Pero si un rito se guarda con un corazón que quiere adorar a Dios, amén, bienvenido sea, ¿verdad? Pero si usted establece un rito y usted sigue un rito sin Dios, no sirve de nada. Es como, por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos 2 ritos. ¿Cuáles son los únicos 2 ritos que tenemos? ¿Usted recuerda, no? El primer rito que tenemos los cristianos, ¿cuál es? No, el primero, en orden, en la vida del creyente. El primero es bautismo, muy bien. Y el segundo, la cena del Señor. Son 2 ritos. Ahora, esos 2 ritos, si nosotros los practicamos sin tener un corazón recto, puro, delante de Dios, no sirven de nada. Pero si usted guarda los ritos, por ejemplo, si usted se bautiza con un corazón puro, sabiendo que está adorando a Dios, usted tiene a Cristo en su vida y que usted lo hace en obediencia a Dios, usted está haciendo algo bueno. Lo mismo ocurre con la cena del Señor. Si usted cree que la cena del Señor es algo que usted no entiende, es algo equivocado, si usted piensa que es algo sin sentido, mejor ni tome la cena, ¿verdad? Pero si usted tiene un buen corazón recto delante de Dios y usted guarda el rito de la cena del Señor, bienvenido. Hágalo usted para la honra y gloria de Dios. Pero por el otro lado, habían judíos que no eran así como Daniel, que lo hacían para la gloria de Dios, sino que eran hipócritas. Esos judíos hipócritas, hermanos, más o menos ellos sabiendo que
ya se acercaba a las 9 de la mañana, ellos estaban andando en la calle, y cuando llegaba a las 9 de la mañana, ellos se ponían a hacer todo un show. O sea, se comenzaban a orar, comenzaban a hacer largas oraciones para que todos los vean. Lo mismo luego hacían. Cuando llegaba el mediodía, las 12 del día, estaba en otro lugar, casualmente daba las 12 del día y otra vez se ponían a hacer largas oraciones, y luego lo mismo hacían a las 3 de la tarde. Y eso es justamente lo que el Señor Jesucristo está condenando aquí. La hipocresía, cuando uno hace algo delante de los hombres solamente para ser aplaudido. Es como, por ejemplo, hermano mío, como si yo, como pastor de la iglesia, estoy acá delante de ustedes y yo me pusiera a orar acá. Y yo me pongo a orar y yo comienzo a orar y hago una larga oración, larga oración, para que ustedes piensen que soy el hombre más espiritual que existe en el planeta Tierra. Hermanos, ¿cuál es el problema con hacer una larga oración o una oración corta? En la Biblia tenemos ejemplos de oraciones cortas y oraciones largas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue a resucitar a Lázaro, la Biblia dice que Cristo solamente llegó y hizo una oración muy breve, muy corta, solamente una oración, digamos, de un versículo nada más. Él dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, mira que yo dije esto solamente para que los que están acá presentes me oigan. Y Padre, mira que sigue así. Hermano, y Cristo solamente dijo unas cuantas cositas ante la tumba de Lázaro, orando al Padre. Y usted lo puede leer eso en Juan capítulo 11, versículos 41 al 43. Ahí en esos versículos Cristo oró muy brevemente ante la tumba de Lázaro y luego dijo: Lázaro, ven fuera. No dijo: Lázaro, levántate, por si acaso, ¿no? Dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió de la tumba. Y fue una oración muy corta. Luego tenemos, por ejemplo, que Cristo en otro momento hizo una oración muy larga. Si usted lee San Juan capítulo 17, la famosa oración sacerdotal de Cristo, Juan capítulo 17, todo ese capítulo, que tiene 26 versículos, es una larga, extensa oración que Cristo hizo. Ahora, y creemos que no fue todo lo que él habló, sino es lo esencial que el Espíritu Santo ha querido que nos llegue a nosotros para que lo leamos, y hizo una oración muy larga. Ahora, ¿cuál es el problema con hacer una oración corta o larga? Bueno, el problema es qué es lo que tienes en tu corazón. Si tienes en tu corazón buscar el aplauso de los hombres, que los hombres te aplaudan, diciendo: ese es un hombre muy espiritual porque se la ha pasado orando durante media hora en público, está mal, ¿verdad? Pero si usted tiene en su corazón darle la gloria y la honra que Dios se merece, amén, ¿verdad? Yo recuerdo un hermano muy lindo de la otra iglesia donde yo me congregué muchos años, donde yo llegué a trabajar como pastor asistente, y cuando llegaba el momento de las ofrendas, el pastor de la iglesia siempre designaba a uno de los encargados para que recogiera las ofrendas. Bueno, hoy en día los hermanos encargados nosotros le llamamos ujieres, pero por muchos años en nuestras iglesias se le llamaba oficiales. Entonces se llamaba a los oficiales siempre pasaban adelante los cuatro. Entonces en forma rotativa cada uno de ellos oraba un domingo. El hermano número 1, luego el hermano número 2, el número 3, el número 4, eran 4, ¿no? Pero nosotros ya teníamos miedo cuando llegaba a este lindo hermano. Porque este hermano lindo, era lindo en el Señor, pero también se mandaba unas oraciones que, hermanos, recordaba toda la historia de la iglesia que había sido fundada desde el año 1960, recordaba todos los pastores que habían trabajado ahí, recordaba todos los hermanos que hasta se habían muerto, creo, hablaba de cada uno y pedía por todos, y hermanos, y nosotros estábamos ahí, que ya termine este hermano, y así, ¿no? Hasta que pasó un tiempo y nuestro pastor tuvo mucha sabiduría, y cuando llegaba él, se salteaba. Y el hermano dijo: ¿pero por qué? Hermanito, usted ora muy largo. Y usted, creo que el hermano se resintieron. Ya no quiero ser oficial ya, porque no me dejan orar en público, ¿no? Pero, hermanos, está bien que oremos al Señor, pero también hay que tener ciertos criterios, ¿verdad? Entonces hay que buscar que otros no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo Jesús. Eso es lo que hay que buscar. Ahora, rápidamente vayamos a lo segundo.
¿cuál es la verdadera audiencia? La verdadera audiencia es Dios. La verdadera audiencia es Dios. O sea, si nosotros oramos, tenemos que orar para Dios, no para los hombres. ¿Qué dice el versículo número 6? El versículo número 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué es el aposento? Tu pieza, tu dormitorio. ¿Ya? Y dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, definitivamente la oración es una comunión con Dios. Ahora, permítame hacerle una pregunta y yo la voy a responder al mismo tiempo, ¿no? Digo, ¿no? ¿Cuál es el secreto para que una oración sea oída y respondida por Dios según su santa voluntad? ¿Cuál es el secreto para que una oración sea oída y respondida por Dios de acuerdo a su santa voluntad? Es gritar, o sea, Señor, para que me escuches, hablo fuerte. ¿Es eso? No. ¿Es pasarme toda la noche orando? Tampoco. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es, verdad? O hacer ayuno. Ok, por si acaso el ayuno era una práctica del pueblo de Dios, que Cristo no la condenó, pero tampoco, recordemos algo, el ayuno no es una orden de Dios a su pueblo, por si acaso. Es algo muy importante. Entonces, ¿cuál es el secreto para que una oración sea oída y respondida por Dios? Algunos me dirán, no, algunos que tienen ciertas influencias de ciertas enseñanzas erradas me dirán, es hablar lenguas, pastor. No, y todo lo demás. Una vez, hace años atrás, yo estaba con cierto varón de Dios, estábamos conversando y luego al final doblamos la rodilla para orar y él se puso a hablar en lenguas, en oración, ahí no. Y comenzó ¿no? Y bueno, terminamos de orar y yo le hice la pregunta, ¿no? ¿Y por qué has hablado lenguas? Le dije. Y él agarró y miró para todos lados y me dijo así: es que si hablo en lenguas, así el diablo no entiende lo que le estoy pidiendo a Dios y el diablo no va a poder hacer nada para impedir mi oración. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y luego de una larga conversación que tuve con este varón, que no fue en una ocasión sino varias, estábamos hablando sobre la falsa enseñanza de las lenguas hoy en día, ¿verdad? Pero, hermano, ¿cuál es el secreto para que una oración sea oída y respondida por Dios según su santa voluntad? ¿Sabe cuál es el secreto? Derramar nuestro corazón en oración ante Dios, y hay que derramar nuestro corazón como agua. ¿Dónde dice eso, pastor? Anote la cita porque el tiempo nos gana, nos vamos a ir. En Lamentaciones capítulo 2, versículo número 19. En Lamentaciones capítulo 2, versículo número 19. Usted tiene que derramar su corazón, o sea, abrir su corazón y derramarlo como agua. Y así usted tiene que buscar la presencia de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios, que Dios pueda oír su oración. Ese es el secreto, hermanos míos. Pero recuerde que siempre Dios va a obrar de acuerdo a su santa voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. Bueno, y no hay que resentirnos si Dios no hace lo que nosotros queremos que haga, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces algunos creyentes se resienten, ¿ah? Oh, hermano, yo conozco creyentes resentidos que conversan conmigo, me dicen, pero yo le pedí a Dios esto y no me lo concedió. ¿Por qué? Porque Dios tiene una voluntad agradable y perfecta, hermanos. Hermanos, si usted me dijera que no podemos aceptar eso, hay que resentirnos, entonces yo les puedo decir una cosa: yo sería uno de los más grandes resentidos contra Dios. Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque cuando me enfermé del COVID, mi esposa se enfermó, todos ustedes estaban orando a nivel de iglesia, a nivel nacional, del extranjero, hermano, ¿cuántas personas nos conocen? Oraban por mi sanidad y la de mi esposa. Dios en su santa voluntad me dio a mí la sanidad, pero Dios se llevó a su presencia a mi esposa. Entonces yo sería una persona muy resentida, ¿verdad? Decir, no, Dios, tú te llevaste a mi esposa, entonces soy resentido contigo. No, hermanos, usted recuerde, cuando nosotros oramos, siempre tenemos que orar entendiendo que Dios tiene que hacer su santa voluntad.
y no va a hacer lo que nosotros queremos. Entiéndalo eso. Ahora, aquí en Mateo capítulo número 6, versículo número 6, que estamos 6:6, ya, el Señor establece algunas normas, algunos principios muy sencillos para la oración que van a ser tan distintos a los que había en la religión de la época, que, hermanos, son fáciles de cumplir por cualquier creyente. Por ejemplo, lo primero que establece Cristo es el cuándo orar. ¿Cuándo orar? Porque Cristo dice, mas tú cuando ores, porque no existe una regla sobre qué hora orar. Bueno, la religiosidad establece una hora para orar, ¿verdad? Algunos dicen, hay que orar en la madrugada, otros no en la noche, no, otros todo el día hay que orar cada rato. Hermano, no hay una regla sobre cuándo orar. Si a usted le gusta orar en la madrugada, amén. Si a usted le gusta orar en la tarde, amén. Si a usted le gusta orar en la noche, amén. La cosa es que usted ore a Dios. No hay una regla, por si acaso, de cuándo orar. Por ejemplo, a mi esposa le gustaba orar de madrugada. Esta mujer ahí se prendía su lámpara, agarraba su Biblia y hasta que yo le dije, señora Beni, le dije, porque lo hacía en el dormitorio antes, ¿ya? Al costado hay un lugar que se llama sala. Junto a ahí en la sala hay un sillón y hay otra lámpara. Vaya a orar. Hasta que la señora Beni agarró la costumbre de levantarse e irse a la sala, ¿no? Ahí oraba, leía su Biblia y todo ahí. Yo seguía durmiendo, pues, ¿no? O sea, ¿cuándo orar, no? Ahora, la segunda norma que el Señor establece es que se puede orar en todo lugar. Se puede orar en todo lugar, hermanos. Porque el versículo 6 dice, entra en tu aposento. Hermano, en el aposento, como le dije, es el dormitorio. O sea, se puede orar tanto en privado como en público. El punto es la intención. ¿Por qué ora usted? Entonces se puede orar en todo lugar, hermano, no solamente en la iglesia. Algunos creen que solamente hay que orar en la iglesia. Cuando vengo a la iglesia, ahí que me da ganas de orar, ¿no? Hermano, usted tiene que orar en todo lugar, entiéndalo bien eso. Usted puede orar en cualquier lugar. Y usted puede orar también haciendo cola para tomar el metropolitano. Ahí parado, usted haciendo cola, esa larga cola que tienen ahí, usted puede estar orando en su corazón, ¿verdad? No es necesario que usted agarre y diga, háganse todos a un lado, me voy a arrodillar aquí haciendo cola. No, y comience usted a orar. No hay que hacer eso, ¿verdad? En su corazón usted puede estar orando. Ahora, por ejemplo, la tercera norma que el Señor establece es que hay que concentrarse para orar. Porque el Señor dice, cierra la puerta, o sea, cerrada la puerta, justamente es para eso. Hay que concentrarnos, hay que aislarnos del mundanal ruido en todo lo posible para que podamos orar. Lo mismo es para la Biblia, ¿no? Hay que apartarnos de todo lo posible para que podamos orar. Es por eso que yo entiendo que algunos prefieren orar en la noche, donde hay más tranquilidad, donde está todo más silencioso. Usted puede orar en cualquier momento, pero hay que concentrarnos en la oración. La cuarta y última norma que el Señor establece en este versículo es que nuestra oración tiene que ser hecha al Padre Celestial. Hay que orar al Padre. Solamente al Padre tenemos que orar. Porque la Biblia dice, en este versículo número 6 dice, ora a tu Padre que está en secreto. Toda oración que nosotros hacemos tiene que ser dirigida al Padre Celestial. Solamente a Él y nada más que a Él. Usted no tiene que orarle a la Santa tal, usted no tiene que orarle a la Virgen, usted no tiene que orarle al Santo, usted no tiene que orarle al Arcángel o al Ángel. Toda oración tiene que ser dirigida al Padre, nada más que al Padre, entiéndalo bien. El día viernes fue el día de Santa Rosita, ¿no? Y alguien me escribió y me hizo una pregunta muy sincera, me dijo, pastor, ¿el evento que hay en la iglesia deportiva es por Santa Rosa? Dios mío, dije. Como otra vez lo molesto al pastor Martín y digo, pastor Martín, ¿qué estás enseñando, pastor Martín? ¿No? ¿No? Y nosotros no hicimos la actividad el otro día por Santa Rosita, lo hicimos como un día feriado donde los hermanos pueden compartir, ¿verdad? Y qué rico es comer juntos, ¿no, hermanos? Qué rico se come juntos, sobre todo si me invitan, me gusta más todavía, ¿no? Ok, entonces, este versículo 6, después de haber establecido estas normas, el Señor termina diciendo algo que Él ha estado repitiendo anteriormente. El versículo 6 termina diciendo
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, ahí viene la bendición, ¿verdad? O sea, el Señor exalta a sus hijos y a sus hijas que se someten a Él. Ahora, ¿cuál es esa recompensa que el Señor le da a sus hijos? ¿Sabe usted cuál es esa recompensa que está hablando acá, la recompensa de la oración? Es que el Señor oye nuestra oración y el Señor responde nuestra oración. Porque, hermano, Dios no oye a los que son inconversos, a los pecadores, a los que están sin Cristo. La Biblia dice en el libro de Isaías que inclusive Dios dice, Él se vuelve, o sea, Él le da las espaldas al hombre, a la mujer sin Dios, al inconverso. Dios no escucha la oración del inconverso. La única oración que Dios escucha de un hombre, una mujer pecador, pecadora, es una oración de arrepentimiento, viniendo a Cristo Jesús, buscando salvación. Pero si un hombre o una mujer que no tiene a Cristo en su corazón, le está pidiendo algo a Dios, algo que no sea la salvación, cualquier cosa, Dios no oye. Pero Dios sí oye a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas, sí oye, hermanos. Pero usted recuerde esto, no siempre la respuesta a la oración va a ser sí, te voy a dar lo que tú pides. La respuesta también puede ser un no, o también puede ser un espera. ¿Usted cuántas veces le ha dicho a su hijo o a su hija, espera? Oh, cuando los hijos vienen y nos piden algo y uno dice, espera, ¿cómo salen? Con bonita cara salen, ¿no? Salen los hijos más felices, ¿no? No, los hijos salen, pero refunfuñando, salen así, ¿no? Entonces, algunos creyentes también andan así porque Dios no les concede lo que están pidiendo. O sea, permítame usar la palabra caprichos. O sea, no se vuelve usted una persona caprichosa. Usted tiene que arrodillarse y dejar que Dios haga su santa voluntad en la oración. En sus apuntes hay un pensamiento que hemos colocado ahí, y fíjese que estamos recién a mitad del sermón y ya se me acabó el tiempo, ¿eh? Dice, quienes oran sin franqueza y con hipocresía recibirán la recompensa del mundo, o sea, de los hombres, del mundo. Y quienes oran con sinceridad y humildad recibirán la recompensa de Dios. Dios. Ahora, usted tiene que escoger. ¿Quiero la recompensa del mundo o quiero la recompensa de Dios? Porque el mundo es una falsa audiencia, pero Dios es realmente la audiencia única y verdadera ante quien tenemos que orar. Queridos hermanos, estoy a la mitad del sermón. Yo creo que no continúo porque yo creo que ustedes no quieren que corra, quieren que les explique bien las cosas. Entonces mejor vamos a quedarnos allí y tenemos a buena hora. Pero yo creo que quiero dejarles a ustedes con esta prédica y con esta enseñanza muy importante. La necesidad de orar realmente derramando nuestros corazones ante su presencia. Y yo me siento muy contento como pastor de que dentro de nuestra iglesia hay un movimiento que se está dando siempre de tener cada ciertas semanas, un sábado tienen oración y ayuno. ¡Qué bueno! Y ahí me preguntan, Pastor Hidalgo, ¿usted por qué no está en la oración y el ayuno? Yo le voy a decir por qué. Porque, hermanos, yo quiero que sea algo que surge de la misma iglesia, orar y ayunar. No hay que hacerlo nada más porque el pastor está empujando, ¿no? Empujando, no. Hay que hacerlo porque es una práctica habitual de la iglesia. Y si no me equivoco, Pastor Martín, creo que este sábado, ¿no? Este sábado hay otra vez, sábado de oración y ayuno. Así que venga, comienza a las 8 de la mañana y es hasta el mediodía, ¿no? Así, entonces yo les animo, venga hermanos, aquí en el templo es. Y también me dio mucha alegría cuando hace algunas semanas se organizó un evento, un sábado en la mañana, sobre una conferencia sobre la oración. Ahora, yo he estado pensando y he estado averiguando, ¿no? ¿Qué iglesia organiza una conferencia sobre la oración? Ninguna. Pero gracias a Dios, hermano, ¿no? Y ese es algo que surge del mismo pueblo de Dios, de ustedes. Buscar el rostro de Dios. Y en la conferencia que hubo hace un par de semanas,
nuestro hermano Javes fue el que trajo un resumen sobre la vida de George Mueller, tremendo hombre de Dios, un hombre de oración, y él escribió una autobiografía, George Mueller, muy voluminosa, hermano, grueso, un libro que se titula 1,5 millones de oraciones respondidas. Ese hombre era un hombre de oración, y queremos animarles. Busquemos a Dios en oración. Si usted lo hace en la mañana, amén. Si usted lo hace en la tarde, amén. Si usted lo hace en la noche, amén. Pero hay que buscar a Dios en oración. Vamos a orar, por favor. Y le pido que usted incline su cabeza, que cierre sus ojos por un momentito y vamos a acercarnos a Dios en oración, ¿sí? Padre celestial, habiendo compartido tu palabra a la Grace, Señor, nos presentamos en oración como iglesia que somos, como cuerpo de Cristo, Padre. Porque, Señor, ¿qué podemos hacer sin ti, Padre? Si tú no estás presente en nuestras vidas, en lo que hacemos, de nada sirve, Señor. Es por eso, Padre, que como iglesia entendemos la necesidad de, primeramente, estudiar tu palabra todos los días. Pero también entendemos, Padre, la urgencia, la necesidad de orar, Señor. Humillar nuestro corazón, Padre. Porque lo más importante, Señor, que la posición del cuerpo, porque algunos pueden arrodillarse, algunos pueden estar postrados en tierra, boca al suelo, otros pueden estar con los brazos en alto. Pero lo más importante, Señor, es postrar nuestro corazón, que nuestro corazón se humille, Señor. Y Padre, nosotros como cristianos, cristianas, necesitamos aprender, practicar la oración, Señor. Y Padre, quiera que en nuestra iglesia de Palmas Reales se siga dando este movimiento con fuerza, con ahínco de la oración, del ayuno. Y Padre, eso es bueno, buscar tu rostro cada día. Bendice a tu iglesia. Cada miércoles oramos aquí, Señor, y siempre hay una larga lista que se repite con nombres de hermanos, de hermanas que están pasando enfermedad, problemas, crisis. Y queremos seguir orando por ellos y por ellas, para que tú, de acuerdo a tu santa voluntad, puedas obrar, Señor. Bendice a aquel hombre, aquella mujer que derrama su corazón ante ti en oración. Bendícelo, Señor. Bendice a cada uno de ellos de acuerdo a lo que están suplicando y como tú sientes en tu corazón como Dios que debe responder. Bendícelos, Padre. Y queremos poner nuestras vidas en tus manos. Y Padre, permíteme mencionar finalmente que bendigas al dador alegre, porque en unos momentos vamos a levantar las ofrendas. Y queremos, Padre, que el hombre, la mujer que tiene esa alegría en su corazón al dar, lo haga con alegría y que tú lo bendigas. Ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga a ustedes.